Buenos días, máster. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la escuela perennialista o de valores tradicionales. Estamos conformados por Játiva Doménica, Gómez Catherine, Caicedo Elanis, Muñoz Justin, Torres Ángel, Rodríguez Javier, Arriaga Michael y mi persona Coque Stephanie. A continuación, mi compañera. Esta es una de las corrientes filósofo-educativas más antiguas y persistentes de toda la historia del pensamiento occidental. Su nombre proviene del término latino perennis, el cual significa eterno, duradero o que persiste a través del tiempo. Esta corriente sostiene firmemente que existe un conjunto de verdades universales e inmutables. Estas verdades trascienden las épocas, las culturas y los contextos históricos. Por ello, los perennialistas afirman que la misión fundamental de la educación debe ser la transmisión de dichas verdades a las nuevas generaciones. A diferencia de otras corrientes educativas que valoran el pragmatismo inmediato o de simple adaptación al cambio social, el perennialismo defiende que los grandes logros intelectuales de la humanidad deben constituir el núcleo del currículo en todo el tiempo. Estos logros, plasmados en textos de literatura, filosofía, ciencia y teología, representan el cúspide del conocimiento. Gracias. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre la conceptualización filosófica. Para comprender esta escuela a fondo, debemos analizar su contexto histórico, el cual hunde sus raíces en la filosofía clásica grecolatina, abarcando más de 2 milenios. En la antigüedad clásica, durante los siglos 4 y 5 a.C., grandes pensadores como Platón y Aristóteles establecieron sus fundamentos. Platón, en su célebre obra La República, propuso un modelo donde la educación conduzca al alma hacia el reconocimiento de las ideas o formas eternas. Aristóteles, por su parte, en obras fundamentales como La Política y la Ética a Nicómaco, desarrolló la noción de la educación como un perfeccionamiento de la naturaleza humana para alcanzar la virtud y la felicidad. Más adelante, durante la Edad Media, entre los siglos XII y XV, Santo Tomás de Aquino desarrolló el escolasticismo al integrar la profunda filosofía aristotélica con la teología cristiana. En obras claves como la Suma Teológica, estableció que la razón, la fe y la fe son dimensiones complementarias y que la educación debe conducirnos al conocimiento de Dios y de las verdades naturales, sentando así las bases del perennialismo religioso. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre el contexto histórico en el siglo XX y también de sus representantes. Primero, en las décadas del siglo XX se vivió una importante renovación frente a los nuevos modelos educativos. Esto fue en Estados Unidos, que figuras destacadas como Robert Maynard y Mortimer Adler reformularon esta corriente específica para la educación universitaria. En cambio, Hunchis, durante su periodo como rector en la Universidad de Chicago, lo que hizo fue implementar un currículo integrante basado en los grandes libros y defendió además firmemente la necesidad de un currículo clásico universal. Por otro lado, también tenemos que Adler desarrolló el programa de Paideia, y esto propuso una educación liberal para todas las personas que incluían tres tipos de aprendizajes. Estos eran didáctico, socrático y activo. Y también es crucial mencionar que pensadores como Jacques Maritain, él defendió el humanismo, donde las personas con el único fin de que la educación sea integrada por valores espirituales en el currículo. Y finalmente, el filósofo Alan Bloom aportó una fuerte crítica al relativismo, contemporáneo en su libro The Closing of the American Man, buscando recuperar urgentemente la tradición clásica. Buenas, yo les voy a hablar sobre los pilares del pensamiento clásico. La primera es la universal del conocimiento. Para los perennialistas, el saber verdadero es universal y absoluto.
no depende de ninguna cultura, época o circunstancia particular. Es decir, lo que es verdad en todos los tiempos y lugares. Otras características vitales es la primicia de la razón, ya que considera que esta es la facultad más elevada del ser humano y por lo tanto el instrumento principal para alcanzar ese conocimiento verdadero. La educación entonces debe cultivar la razón a través del estudio, que existe una naturaleza humana inmutable. A pesar de nuestras diferencias, todos los seres humanos compartimos una naturaleza común y permanente. La educación debe responder a esa esencia universal y no limitarse a atender circunstancias culturales o modas sociales cambiantes. En este caso tenemos lo que es Platón, que indica la teoría de las formas, visualiza la educación como un ascenso continuo hacia la verdad eterna mediante el cuestionamiento riguroso. También tenemos a Aristóteles, que indica lo que es la educación estructural para la virtud y el desarrollo de la razón, considerando la contemplación como la actividad más elevada. Y por último está Santo Tomás de Aquino, que indica la síntesis magistral de fe y razón. Establece las bases del perennialismos religiosos, guiando el saber hacia verdades trascendentes. Gracias. Buenos días. Continuando con los pilares de perennialismo, esta escuela propone una verdadera educación liberal. Consideran que la educación correcta es aquella que libera al ser humano de las ataduras de la ignorancia, los prejuicios y las falsas apariencias, orientándolo siempre hacia la verdad, la bondad y la belleza. Asimismo, esto establece una clara primacia del contenido sobre el método. Argumenta que lo que más importante en las aulas es que se enseña, pasando la metodología a un plano secundario. En este proceso, el texto clásico actúa como el vehículo ideal del saber. Las obras maestras de la civilización han demostrado su enorme valor a lo largo de los siglos y son el mejor medio para poder transmitir ese conocimiento perenne. Finalmente, podemos ver que en este modelo el maestro tiene un rol verdaderamente central, no solo el concebido como un mero facilitador pasivo, sino también como una autoridad tanto intelectual como moral, cuya alta función es guiar de manera directa al estudiante hacia el conocimiento verdadero. Gracias. A continuación explicaremos cómo se concretan estas ideas filosóficas en el ámbito educativo. En primer lugar, en la estructura del currículo, el penrealismo se fundamenta en una tradición clásica organizada con el trivium, que es la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que es la aritmética, la geometría, música y astronomía. Estos son considerados los pilares del conocimiento universal. Asimismo, este enfoque otorga otro papel central en la lectura, el análisis, discusión de grandes obras de la tradición occidental, incluyendo a autores como Platón, Aristóteles, Homero, Virgilio, Dante, Alighieri, William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Immanuel Kant. Esta tradición ha sido adoptada por instituciones de prestigio como la Universidad de Chicago, universidades de Columbia, St. John's College, a través de programas de grandes libros que promueven una formación intelectual y profundidad crítica. En cuanto a la metodología, el penrealismo privilegia el método socrático, basado en el diálogo constante, la formulación de preguntas y la reflexión crítica. Este enfoque fomenta el debate estructurado y el desarrollo del pensamiento abstracto a partir de los textos clásicos. Finalmente, la evaluación se orienta en evidenciar una comprensión profunda y un análisis crítico riguroso, dejando de lado el aprendizaje meramente memorístico o técnico. Tenemos como ventajas y críticas, como toda gran corriente pedagógica, el perennialismo presenta aportes individuales, pero también enfrenta limitaciones. Entre sus principales ventajas destaca su capacidad para brindar una sólida formación intelectual, desarrollando un pensamiento crítico y analítico a largo plazo, al transmitir valores éticos y morales de
comprobada de vigencia histórica, logra generar un patrimonio cultural común que coincida y une las distintas generaciones. Su alta exigencia académica impulsa la excelencia, formando al ser humano de manera integral frente a la relativa posmoderno. Sin embargo, recibe críticas importantes que no podemos ignorar. Se le cuestiona también su eurocentrismo, ya que el canon de los grandes libros mayoritariamente occidental, lo que puede marginar a otras ricas tradiciones culturales. También se señala su histórica elitismo, que pues ha sido un modelo de acceso restringido de clases sociales y privilegiadas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, buenos días. Y para concluir, para concluir nuestra exposición, analizaremos la relación del parapenalismo con la educación contemporánea. A pesar de las críticas que he recibido, esta corriente sigue siendo muy presente y activa en los debates del siglo XIX. Por ejemplo, el movimiento de educación clásica en diversas regiones está recuperando el trivium y la formación humanística como una alternativa sólida a los modelos utilitarios modernos. Además, educadores como el E.D. Hughes defienden actualmente un currículum basado en conocimiento, argumentando que dominan contenidos culturales esenciales en la base para lograr una igualdad de oportunidades, incluso frente a la actual superficialidad provocada por el Internet y la tecnología. El llamado humanismo digital busca recuperar la lectura profunda y el diálogo socrático. Y en conclusión, el parepennialismo nos ofrece una base intelectual extraordinariamente sólida, recordándonos que la naturaleza racional del ser humano exige ir más allá de los saberes utilitarios. En nuestro mundo actual, saturado de información rápida y realismo, es más ser el llamado para en el mismo al buscar las verdaderas permanentes y cultivar la filosofía, que resulta más eficiencia que nunca. Muchas gracias a todos y gracias por su atención.